¿Qué pasa cuando una mujer llega a los 65 años sin un solo peso ahorrado y con una pensión que no alcanza ni para los frijoles? Muchas se resignan, muchas lloran a solas, pero doña Esperanza Villanueva decidió hacer algo diferente. Y todo empezó con un bote de leche vacío y una vecina que guardaba un secreto que nadie en la colonia conocía. Lo que ella descubrió cambió su vida para siempre. Y hoy usted también lo va a aprender. No se mueva de donde está. Antes de continuar, haga una cosa ahorita mismo. Dele like a este video y escríbanos en los comentarios su nombre, su ciudad y la frase «Yo sí puedo ordenar mi dinero». No lo piense, simplemente escríbalo. Ese pequeño gesto es el primer paso hacia el cambio real. Y si conoce a una amiga, a una hermana o a una vecina que necesita escuchar esto, compártalo por WhatsApp ahora mismo. Juntas llegamos más lejos. Doña Esperanza Villanueva tenía 65 años y toda una vida encima. Vivía sola en un departamento chiquito en la colonia Doctores, en la Ciudad de México, un lugar que olía a tortilla recién hecha y a humedad de paredes viejas. Había dedicado cada año de su existencia a su familia, a su esposo, que ya había partido, y a sus 3 hijos, que ya tenían su propio camino. Nunca trabajó fuera de casa, nunca tuvo la oportunidad. Su trabajo fue el hogar, y por ese trabajo nadie le pagó ni un quinto. Cuando llegó la edad del retiro se dio cuenta de algo que le cayó como balde de agua fría. No tenía ningún ahorro, ni una cuenta en el banco, ni un terreno, ni una joya guardada, solo su pensión del bienestar, que en ese entonces apenas le alcanzaba para la renta, el gas y algo de mandado. Si le salía un gasto inesperado, como un medicamento o una consulta médica, tenía que pedirle prestado a sus hijos, y eso le dolía más que cualquier enfermedad. Esperanza se levantaba cada mañana a las 6, preparaba su café de olla, escuchaba las noticias en la radio y miraba por la ventana cómo el barrio despertaba. Su sueño no era grande, no pedía lujos, solo quería no depender de nadie. Quería pagar sus cosas sin angustia, sin vergüenza, sin tener que esperar a que alguno de sus hijos se acordara de ella a fin de mes. Ese sueño tan simple le parecía, en ese entonces, completamente imposible. Fue un martes gris de esos que parecen sacados de una película triste. Esperanza había ido a la farmacia a surtir su receta del médico, 2 medicamentos que tomaba cada mes para la presión y para las rodillas. Sacó su monedero con calma, como siempre, segura de que alcanzaría. Pero cuando la señorita del mostrador le dijo el total, algo se detuvo dentro de ella. 480 pesos, casi 500 pesos de un solo golpe. Abrió su monedero despacio, contó los billetes una vez, los contó otra vez, y luego una vez más, como si los billetes fueran a multiplicarse entre sus dedos si los miraba con suficiente esperanza. No alcanzaba. Le faltaban 120 pesos. La señorita la miró con esa cara de paciencia forzada que tienen las personas cuando quieren que uno se apure. Atrás de ella, 2 personas esperaban en la fila. Esperanza sintió que las mejillas le ardían de vergüenza. Tuvo que dejar uno de los medicamentos. Guardó el monedero, tomó la bolsita con la cajita sola, dio las gracias con voz apagada y salió a la calle. Caminó despacio, con los ojos bajos, tratando de que nadie la viera. Pero por dentro estaba destrozada. Ese medicamento que dejó era para las rodillas, y sin él, los dolores de la noche eran insoportables. No era un lujo, era una necesidad básica, y aún así, no pudo pagarlo. Esa noche no cenó, no porque no tuviera que comer, sino porque no tenía hambre. Se sentó en su silla favorita, la de la ventana, y se quedó mirando la calle vacía. Le vino un pensamiento que nunca antes se había permitido pensar con tanta claridad. ¿Para qué trabajé toda mi vida si hoy no tengo ni para mis pastillas? ¿De qué sirvió todo el esfuerzo? Pensó en llamarle a su hijo mayor, Ricardo, que vivía en Ecatepec. Pero recordó que apenas la semana pasada le había prestado 200 pesos para el gas y no podía volver a pedirle. No podía seguir siendo una carga. Prefería aguantar el dolor de las rodillas antes que aguantar la vergüenza de pedir otra vez.
Se fue a dormir temprano, pero no pudo cerrar los ojos. La rodilla le pulsaba. El techo del cuarto estaba oscuro, y en ese silencio de medianoche, Esperanza llegó a una conclusión que le partió el corazón en dos. Así iba a seguir su vida. Así, sin cambios, sin salida, sin esperanza, hasta que se muriera. Al día siguiente, Esperanza seguía con la rodilla adolorida y el ánimo por el suelo cuando escuchó unos golpecitos suaves en su puerta. Era su vecina, doña Remedios Castillo, una mujer de 72 años, viuda también, pero con una energía que desconcertaba a cualquiera. Remedios siempre estaba arreglada, siempre tenía algo rico para convidar, y nunca, pero nunca, se le veía angustiada por el dinero. Esperanza siempre había pensado que era porque sus hijos la ayudaban mucho, pero estaba equivocada. Remedios entró al departamento con una sonrisa y con algo en las manos que Esperanza no esperaba ver. Un bote de leche en polvo, de los grandes, ya vacío, forrado por fuera con papel de cuaderno y lleno hasta arriba de monedas y billetes doblados. Y junto al bote, un cuadernito chuequerido, con la pasta desgastada y las hojas amarillas de tanto uso. Esperanza la miró sin entender nada. Remedios se sentó en la silla de la visita, puso el bote sobre la mesa de la cocina y dijo algo que Esperanza no olvidaría jamás. «Mija, yo sé lo que te pasó ayer en la farmacia. La señora de la tienda de la esquina me lo contó y vine porque hace 10 años yo estaba exactamente donde estás tú ahorita, sin un peso, sin salida, llorando de noche. Y entonces alguien me enseñó algo que cambió todo». Esperanza se sentó frente a ella sin decir nada. Solo escuchaba. Remedios abrió el cuadernito con cuidado, como quien abre algo sagrado, y empezó a explicar. Lo que ella practicaba desde hacía casi una década se llamaba el método del bote. No era magia, no era un negocio, no requería internet, ni celular, ni credenciales bancarias, ni salir a la calle a vender nada. Era un sistema de control del dinero diseñado para funcionar exactamente dentro de una cocina como esa, con una pensión pequeña como esa, en una vida real como la de ellas dos. La idea central era simple pero poderosa. Todo el dinero que entraba al mes, sin importar cuánto fuera, tenía que ser dividido desde el primer día en propósitos separados, y cada propósito tenía su propio bote, su propio sobre, su propio espacio físico y visible dentro del hogar, no en el banco, no en una aplicación, en la cocina, a la vista, donde se pudiera tocar, contar y respetar. Remedios le explicó que el problema de la mayoría de las mujeres como ellas no era que ganaran poco, era que el dinero entraba todo junto y salía todo junto, sin orden, sin destino, sin control. Un día se pagaba la renta, otro día el gas, otro día se antojaba algo en el mercado. Y para cuando uno se daba cuenta, ya no había nada. Y entonces llegaba la emergencia, la pastilla, el recibo inesperado, y el dinero simplemente no estaba porque nunca había tenido un lugar asignado. El método del bote le ponía nombre y lugar a cada peso desde el momento en que llegaba a la mano. Y eso, dijo Remedios, mientras golpeaba suavemente la mesa con el dedo índice, eso cambia todo, porque cuando el dinero tiene destino, uno deja de gastarlo por impulso. Cuando uno sabe que ese billete es para la medicina, no lo usa para otra cosa. El bote se vuelve un compromiso silencioso con uno mismo. Esperanza escuchó todo sin interrumpir. Algo dentro de ella se movió. No era emoción todavía. Era algo más parecido al reconocimiento, como cuando uno escucha una verdad que siempre supo pero que nunca supo cómo nombrar. Entonces, Remedios le mostró los números reales de su propio bote. Ese mes había juntado 2.200 pesos entre ahorros y pequeños ingresos que el método le había ayudado a generar sin moverse de su casa. 2.200 pesos, con una pensión casi igual a la de Esperanza, sin vender nada en la calle, sin pedirle nada a sus hijos, sin milagros. Esperanza miró el bote de leche vacío sobre la mesa y por primera vez en mucho tiempo sintió algo que creía haber perdido para siempre. Sintió que quizás, solo quizás, todavía había una salida.
Esta historia es real. Hay miles de esperanzas en México que viven esta misma situación cada día, y por eso este video existe. Si usted llegó hasta aquí, dele like ahorita mismo y suscríbase al canal para no perderse lo que viene. Y en los comentarios, cuéntenos, ¿alguna vez le faltó dinero para algo básico y sintió esa vergüenza? Escríbalo. Aquí nadie la juzga, porque lo mejor de esta historia todavía está por venir. Remedios acomodó el cuadernito sobre la mesa, se acomodó los lentes y le dijo a Esperanza que el método del bote no se aprendía de un jalón. Se aprendía clave por clave, como cuando uno aprende a hacer un guiso nuevo. Primero los ingredientes, luego el orden, luego la práctica. La primera clave se llamaba la ley del destino inmediato. Remedios le explicó que cada vez que llegaba dinero a la mano, ya fuera la pensión, un billete que le regalaban los hijos o unas monedas de cambio del mandado, ese dinero tenía que ser dividido en ese mismo momento, antes de gastarse un solo centavo. Nada de dejarlo todo junto en el monedero, pensando que después uno ya vería. Ese después era el enemigo, porque ese después siempre llegaba con una tentación, una necesidad urgente o un descuido, y el dinero desaparecía sin dejar rastro. La regla era clara. El dinero que entra se divide primero y se gasta después. Para aplicar esta clave, Remedios usaba 4 botes dentro de su cocina. Uno para los gastos fijos, que eran la renta, el gas y la luz. Otro para el mandado y la comida del mes. Otro para emergencias y salud. Y otro, el más importante de todos, para lo que ella llamaba el peso que trabaja, que era el ahorro destinado a generar un pequeño ingreso extra desde casa. Cada bote tenía su etiqueta escrita a mano con plumón negro, pegada con diurex, y cada uno recibía su parte del dinero el mismo día que llegaba la pensión. La segunda clave se llamaba la regla del gasto con testigo. Remedios le contó que durante años gastó dinero sin darse cuenta, en cositas chicas que parecían inofensivas, un refresco aquí, una bolsita de papas allá, un antojo en el tianguis que no estaba planeado. Por separado eran monedas. Juntas, al final del mes, eran cientos de pesos que se habían ido sin dejar nada útil. La regla del gasto con testigo consistía en anotar en el cuadernito cada peso que salía del bote del mandado, sin excepción. No para angustiarse, sino para ver con los propios ojos a dónde se iba el dinero. Cuando uno escribe lo que gasta, el gasto se vuelve consciente, y cuando el gasto se vuelve consciente, uno empieza a decidir mejor. Remedios le puso un ejemplo concreto. Antes de usar el cuadernito, compraba en la tienda de la esquina porque era cómodo, aunque ahí la lata de atún costaba 17 pesos, y en el tianguis del jueves costaba 11 pesos. 6 pesos de diferencia por lata. Si compraba 4 latas al mes, eran 24 pesos de más, solo en atún. Multiplicado por todos los productos que compraba fuera del tianguis, el ahorro mensual podía llegar fácilmente a 150 o 200 pesos sin sacrificar nada. La tercera clave se llamaba el ingreso del metro cuadrado. Esta era la que más sorprendió a Esperanza. Remedios le explicó que cualquier mujer que viviera en un departamento o en una casa, por pequeña que fuera, tenía a su alrededor recursos que podía convertir en dinero sin salir a la calle. No se trataba de vender sus cosas ni de pedir prestado. Se trataba de identificar una habilidad o un producto que pudiera ofrecer desde su propia cocina a sus propios vecinos. Remedios, por ejemplo, hacía tamales cada 15 días y los vendía entre los vecinos del edificio y las personas del mercado cercano que ya la conocían. No necesitaba local, no necesitaba permiso, no necesitaba inversión grande. Con 200 pesos de ingredientes, preparaba 3 docenas de tamales que vendía a 12 pesos cada uno, lo que le dejaba un ingreso neto de 212 pesos por cada tanda. 2 tandas al mes eran 424 pesos extras, limpios, sin moverse de su casa. Pero lo más importante de esta clave, le dijo Remedios con voz pausada, no era el ingreso en sí, era el efecto que ese ingreso tenía sobre los otros botes.
porque cuando uno tiene aunque sea 400 pesos extra al mes, el bote de emergencias deja de estar vacío. Y cuando el bote de emergencias tiene algo adentro, uno deja de entrar en pánico cada vez que llega un gasto inesperado. Y cuando uno deja de entrar en pánico, toma mejores decisiones. Y cuando toma mejores decisiones, el dinero rinde más. Era un círculo virtuoso que empezaba con un bote de leche vacío y terminaba en paz mental. Esperanza escuchaba con los ojos húmedos y las manos entrelazadas sobre la mesa. Cada clave que Remedios explicaba era como encender una luz en un cuarto que había estado oscuro por demasiado tiempo. Esa misma tarde, antes de que Remedios se fuera, las dos mujeres fueron juntas a la tienda de abarrotes de la esquina y compraron 4 botes de leche en polvo vacíos que el dueño guardaba atrás del mostrador y regalaba a quien los pidiera. Los lavaron, los secaron y Esperanza los forró con papel de cuaderno, igual que los de su vecina. Luego, con un plumón negro que encontró en el cajón de la cocina, escribió a mano el nombre de cada bote: gastos fijos, mandado y comida, salud y emergencias, y el peso que trabaja. Cuando terminó de escribir el último, se quedó mirando los 4 botes alineados sobre la orilla de su estufa y sintió algo extraño, algo que no sentía desde hacía mucho. Sintió que tenía un plan. El primer mes no fue perfecto. Nadie dijo que lo sería. Cuando llegó su pensión, Esperanza dividió el dinero tal como Remedios le había enseñado, destinando a cada bote su parte correspondiente desde el primer día. Pero a mitad del mes, cuando se le antojó una gelatina en el mercado y vio que el bote del mandado ya estaba muy justo, tuvo que cerrar el monedero y seguir caminando. Le costó trabajo, le dolió un poco, pero lo hizo. También abrió el cuadernito y empezó a anotar cada gasto. El primer día escribió 3 cosas, el segundo día 5. Al final de la primera semana ya tenía una página llena de números chicos y se dio cuenta de algo que la dejó sin palabras. Estaba gastando 80 pesos al mes en bolsitas de café soluble de la tienda de la esquina, cuando en el tianguis del jueves podía comprar 1 kilo de café de olla por 55 pesos que le duraba mes y medio. 80 pesos versus 55 pesos, y además con mejor sabor y más rendimiento. Ese solo cambio le liberó 25 pesos al mes, que fueron directo al bote de salud y emergencias. Luego descubrió que las verduras que compraba en la tienda de la esquina por comodidad le costaban casi el doble que en el tianguis. El kilo de jitomate que allá valía 22 pesos, en el tianguis lo conseguía a 12. El kilo de cebolla que en la tienda costaba 18 pesos, en el tianguis valía 9. Empezó a hacer sus compras grandes los jueves en el tianguis y solo iba a la tienda de la esquina cuando era algo urgente y de poca cantidad. Al final del segundo mes, el bote del mandado le había rendido tanto que le sobraron 110 pesos, que pasaron al bote del peso que trabaja. Para el ingreso del metro cuadrado, Esperanza pensó mucho en qué podía ofrecer. No se animaba con los tamales porque sentía que Remedios ya tenía ese mercado en el edificio. Entonces recordó algo que sus hijos siempre le pedían cuando la visitaban: sus salsas. Esperanza hacía una salsa verde tatemada y una salsa de chile de árbol con cacahuate que nadie en la colonia había podido igualar. Su hijo Ricardo siempre le decía que con esas salsas podía hacerse rica. Ella siempre se reía y lo ignoraba, pero ese día dejó de ignorarlo. Habló con doña Remedios, que la animó sin dudarlo. Con 60 pesos de ingredientes, Esperanza preparó 12 frascos de salsa, 6 de cada tipo. Los llenó en frascos de vidrio que había guardado de otras conservas. Les puso una etiqueta escrita a mano con su nombre y los vendió entre los vecinos del edificio a 15 pesos cada uno. Se acabaron en 2 días. La semana siguiente preparó el doble. Al final de ese mes, el bote del peso que trabaja tenía 360 pesos adentro, solo de las salsas. No era una fortuna, pero era suyo, ganado con sus manos, desde su cocina, sin pedirle nada a nadie. La noche en que contó ese dinero sobre la mesa de la cocina, Esperanza lloró. No de tristeza, lloró de alivio.
porque por primera vez en años, el dinero no le había ganado a ella. Ella le había ganado al dinero. 3 meses después de aquella tarde en que Remedios llegó a su puerta con el bote de leche, Esperanza pudo pagar sus 2 medicamentos completos en la farmacia sin contar los billetes 2 veces. Los sacó del bote de salud y emergencias con calma, con dignidad, sin que le temblaran las manos. La señorita del mostrador le dio su cambio y ella simplemente dijo «Gracias». Guardó todo en su bolsa y salió a la calle con la cabeza en alto. Ese momento, tan pequeño para cualquier otra persona, para ella, fue la victoria más grande de su vida. Para el 5.º mes, sus salsas ya tenían lista de espera entre los vecinos. Una señora del 3er piso le pidió que le preparara 2 docenas de frascos para regalar en un cumpleaños. Otro vecino le encargó salsas para llevar a su trabajo. El bote del peso que trabaja ya no era solo un bote. Era el comienzo de algo real. Pero lo que más transformó a Esperanza no fue el dinero. Fue lo que el dinero le devolvió. Le devolvió la voz. Volvió a opinar en las reuniones familiares sin sentirse menos. Volvió a invitar a sus hijos a comer sin angustiarse por el gasto. Volvió a dormir completo. Y entonces hizo algo que no tenía planeado. Tocó la puerta de una vecina del 2.º piso, una mujer de 58 años, que vivía sola y que siempre tenía cara de preocupación, y le dijo exactamente lo mismo que Remedios le había dicho a ella meses atrás. «Mija, yo sé que estás batallando, y vine porque quiero enseñarte algo que a mí me cambió la vida». Llevaba en las manos un bote de leche vacío y un cuadernito nuevo. Si usted llegó hasta aquí, quiero que sepa algo importante. La historia de Esperanza no es un cuento. Es el reflejo exacto de lo que viven millones de mujeres en México cada día. Mujeres que trabajaron toda su vida sin que nadie les pagara un solo peso. Mujeres que llegaron a cierta edad con las manos vacías y el corazón cansado. Mujeres que aprendieron a creer que ya era demasiado tarde para ellas. No es demasiado tarde. Nunca lo es. El método del bote no requiere estudios. No requiere internet. No requiere hablar con un banco ni entender palabras complicadas. Solo requiere 4 botes de leche vacíos, un cuadernito, un plumón negro y la decisión de que hoy es el día en que el dinero deja de mandarle a usted y usted empieza a mandarle a él. La ley del destino inmediato le enseña a dividir el dinero antes de gastarlo. La regla del gasto con testigo le enseña a ver con sus propios ojos a dónde se va cada peso. Y el ingreso del metro cuadrado le enseña que dentro de su propia cocina hay un recurso que todavía no ha descubierto del todo. 3 claves. Un bote. Una decisión. Hoy mismo, cuando termine este video, búsquese un bote vacío en su cocina. Puede ser de leche, de café, de lo que sea. Escríbale su primer destino con lo que tenga a la mano. Y guarde aunque sea 10 pesos adentro. No importa el monto, importa el gesto. Porque ese gesto le está diciendo a su propio cerebro que usted ya tomó el control. Y si este video le llegó al corazón, compártalo ahorita mismo con esa mujer que usted sabe que lo necesita. Con su mamá, con su vecina, con su amiga que siempre está batallando con el dinero. A veces el mejor regalo que uno puede darle a alguien no cuesta nada. A veces es solo un video en el momento exacto. Suscríbase al canal si todavía no lo ha hecho, para que no se pierda las próximas historias. Porque aquí, cada semana, hay una esperanza nueva esperando ser contada. Y recuerde siempre esto: la mujer que controla su cocina, controla su vida. Y la mujer que controla su vida, no le pide permiso a nadie para ser libre.